Bueno, la toxina botulínica, conocida como Botox, es conocida a nivel mundial por su efecto para eliminar arrugas del rostro. Pero hoy no vamos a hablar de este tema, sino más bien de los usos no estéticos del Botox que se llevan a cabo a nivel médico. Y para explicarnos este tema nos acompaña el oftalmólogo y cirujano oculoplástico Abraham Gómez. Muy buenos días, doctor, ¿qué tal? Hola, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, y de una vez también le recuerdo a nuestros amigos televidentes que pueden hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp en video. Usted puede enviar su video, ojalá menor a los 30 segundos, a través del 6087-7777. Ojalá que ahí usted pueda grabarlo de manera horizontal, que tenga buena luz, buen sonido, nos diga desde dónde nos ve, cómo se llama y haga su consulta. Doctor, ¿para qué condiciones médicas se utiliza el Botox? Porque ahora estábamos conversando fuera de cámara, mis compañeros y yo también, que se piensa en Botox, arrugas, solo algo estético. Sí, no, qué interesante, porque más bien la toxina botulínica, o como la conocemos popularmente como Botox, en realidad comenzó como un tratamiento para enfermedades. Y sobre todo para enfermedades oftalmológicas, oculares y espasmos musculares. De hecho, hoy lo utilizamos para incontables indicaciones médicas. Lo utilizamos para los temblores en el párpado, o cuando hay un parpadeo excesivo, un cierre forzado del parpadeo, y llamamos blefaroespasmo. Lo utilizamos para tratar migrañas, bruxismo. Lo utilizamos cuando hay sudoración excesiva, ya es un nivel sobre todo axilar y en las manos, y para tratar temporalmente algunas de las secuelas de la parálisis facial, entre otros, porque hay muchas otras indicaciones. ¿Qué le parece, doctor, si vamos hablando una a una, claro, para aprovechar bien que vamos a abarcar el tema de los usos no estéticos? La mioquimia, ¿qué es exactamente? Bueno, la mioquimia es esto que la gente dice: me tiembla el ojo, o me brinca, me salta el párpado. Sí. Estas son estas contracciones involuntarias, como repetitivas y rítmicas de los párpados, ¿no? Uno siente como que va saltando un poquitito el ojo, el párpado. Y bueno, eso se da muy frecuentemente en personas jóvenes, personas adultas, y tiene que ver con estrés, tal vez poco sueño, mucha cafeína, etcétera. Ahora, pero ¿está brincando todo el día? ¿Es constante o a una hora en específico? A veces son un par de horas, a veces son días, a veces son semanas, y cuando ya son semanas es donde el Botox entra en juego y donde podemos utilizarlo para tratarlo. Creo que todos, a mí me ha pasado varias veces, pero muchísimas personas sienten esto, que le brinca el ojo, que le salta, y sobre todo en periodos de estrés o poco sueño. Y es una enfermedad, no es una enfermedad como tal, es una condición benigna. A ver, que eso no es una manifestación de una enfermedad, pero sí es súper frecuente. Aquí vemos una imagen de un paciente que tiene esta mioquimia, y este paciente ya tenía un mes con este problema en el párpado, y bueno, me consultó porque no sabía qué más hacer, y aquí es donde la toxina botulínica, que es un tratamiento que lo que hace es bloquear la transmisión desde el nervio al músculo, y crea un relajamiento del músculo, una parálisis controlada, y evita que siga moviéndose el músculo. ¿En qué rango de edades aparece la mioquimia? La mioquimia puede aparecer en cualquier edad, en realidad puede aparecer en niños, en personas jóvenes, en adultos jóvenes o en adultos mayores. En realidad, como no tiene que ver tanto con la edad, no es una enfermedad degenerativa ni tal, entonces en cualquier rango de edad. Ok, entonces ahí estamos viendo que el párpado me parece que es el inferior, ¿verdad? Ajá. Es el que está brincando. Una vez que ustedes inyectan la toxina botulínica, ¿disminuye inmediatamente o debe esperar un tiempo a la persona para No es inmediato, tarda aproximadamente, igual que en sus usos estéticos, tampoco es inmediato el efecto que tiene sobre la línea de expresión, sino que es aproximadamente en 3-5 días posterior a la aplicación del Botox, que ya uno puede esperar, utilizando la dosis adecuada, que bueno, uno vaya a lograr el efecto que está intentando alcanzar. Ok, ¿esto duele? ¿Es incómodo para el paciente? Bueno, en realidad es un poco incómodo. Utilizamos inyecciones con agujas súper finas y delgadas, entonces no es una aplicación dolorosa. La gran ventaja de la mioquimia es que se aplica una vez, y normalmente con eso es suficiente. Cuando estamos hablando de enfermedades ya degenerativas, como el blefaroespasmo, que por cierto es la primera indicación del Botox que se utilizó en Canadá, para el blefaroespasmo. De hecho, una de las pacientes que se le ponían Botox para el blefaroespasmo le dijo a la doctora Carruthers, que era la primera que lo utilizaba para esto: bueno, resulta que creo que no me puse suficiente Botox porque todavía tengo arrugas. Y así nació el Botox estético.
pero primero se utilizaba para enfermedades espásticas de los ojos, de los párpados. Entonces, en el caso de la mioquimia, no vamos a necesitar otra dosis de la toxina. Muy raro, normalmente una es suficiente. Puede ser que meses o años después haya otro episodio, pero con una es suficiente. Ok, doctor, el estrabismo también es otra de los usos no estéticos que tiene el Botox y queremos que tal vez usted nos amplíe un poco más. ¿Qué es y cuáles son las causas? Bueno, el estrabismo en realidad es lo que a veces se conoce como un ojo gacho, es un ojito que se va hacia afuera o hacia adentro, muy frecuente, sobre todo en niños, aunque también se puede ver algunas patologías en adultos. Yo personalmente no lo trato mucho porque no es mi especialidad, pero sí que cuando no requiere cirugía el paciente para lograr un alineamiento de los ojos, una opción, aunque temporal, es aplicar un poquito de toxina botulínica para relajar ese músculo que está hiperactivo y que el ojito vuelva a su posición normal. Ok, ¿las inyecciones del Botox pueden corregir este problema realmente? No se corrige a largo plazo, es más algo como temporal, inclusive tal vez se utiliza para estrabismos que no son tan marcados y se utiliza más en adultos, en donde el estrabismo tal vez tiene que ver con un trauma o con una enfermedad neurológica. Ahí vemos entonces el antes y el después. El antes es casi que imperceptible, ¿verdad? Correcto, es precisamente para esto que se utiliza normalmente cuando que el ojito está un poquito desviado, pero no tanto. Ajá, ¿en qué parte del rostro entonces ustedes comienzan a inyectar la toxina? Bueno, cuando es el estrabismo se inyecta en uno de los musculitos que están alrededor del ojo, pero en realidad mi especialidad en oculoplastia yo lo aplico sobre todo alrededor de los ojos, entre las cejas, en los párpados, donde están las patas de gallos, porque ahí es donde se manifiestan esas enfermedades espásticas como el blefarospasmo. Ok. Además de utilizar la toxina botulínica, ¿la persona podría utilizar también anteojos para corregir esta condición? Sí, cuando es, por ejemplo, un blefarospasmo que tiene una enfermedad degenerativa que a veces tiene que ver con sequedad ocular o exposición al sol, no solo se utiliza la toxina botulínica, sino que se le recomienda al paciente lubricar bien el ojo y también usar gafas de sol y protegerse de la luz. En el caso de estrabismo, la persona va a necesitar otra dosis de la toxina. Normalmente sí, bueno, igual en los usos estéticos, no estéticos, esto no es algo permanente. En la mioquimia, por la etiología de la condición y tal vez no hay que repetirlo, pero en estrabismo sí, normalmente hay que hacerlo más o menos cada 3, cada 4 meses, a veces cada 6 meses. Ok. Ahora decíamos que también lo pueden utilizar quienes padecen de migrañas, que sufren tanto, que toman tanto medicamento y no ven el resultado. ¿Qué tan eficiente es realmente la toxina con la migraña? Actualmente se está utilizando muchísimo en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Costa Rica se está usando cada vez más. Igual, eso es algo que utilizan mis colegas neurólogos. Yo la utilizo sobre todo cuando el dolor de cabeza no es tanto por un problema vascular o neurológico, sino por ejemplo para el bruxismo, ¿no? Que es cuando las personas tienen a apretar mucho los dientes o rechinar los dientes, sobre todo por las noches, y tienen un desgaste de los dientes y tienen hipertrofia de este músculo y mucho dolor de cabeza, pasan con dolor de cabeza todo el tiempo y es por un tema de esta enfermedad bruxismo. Entonces ahí yo lo aplico en la zona del macetero, temporal, eso ayuda a relajar el músculo y bueno, es el mismo principio que usan los neurólogos para la migraña, ¿no? Se aplica en los músculos, en ciertas zonas, ciertos puntos que ayuda a contrarrestar ese dolor, sobre todo se utiliza no tanto para el tratamiento del dolor, sino para evitarlo sobre todo. La persona entonces que padece de migraña tal vez piensa, bueno, es que tengo tanto dolor que hoy me pongo la toxina y ya voy a sentir un alivio. No es así. No es tanto así. Primero que todo, no se utilizan todas las personas. La persona tiene que ser candidato para esto, que hacer una exploración neurológica, valorar si el paciente ha tratado otros medicamentos y tiene que hacerse, bueno, en una consulta con un especialista con mucho cuidado y en ciertos puntos, ¿no? Porque si se aplica incorrectamente puede tener efectos secundarios o efectos indeseados que inclusive pueden considerarse complicaciones de la toxina. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. No es en cualquier momento o cuando uno quiera, sino que sí tiene que ser valorado primero por un neurólogo sobre todo. Ok, sí, porque de hecho Magali Morales nos está haciendo esta consulta. A mí el neurólogo me coloca Botox para la migraña cada 4 meses. ¿Por qué tiene que darse tanto tiempo entre cada colocación? Porque ese es el tiempo en el que actúa la toxina botulínica. Es decir, la toxina botulínica lo que hace es bloquear la transmisión de un neurotransmisor hacia el músculo y más o menos 3 o 4 meses después es que se empiezan a producir receptores nuevos para recibir ese neurotransmisor, entonces el músculo empieza a funcionar normalmente. Entonces, antes de eso no es necesario y después de eso ya
empieza el paciente a notar los efectos. ¿Sabe? Que a veces son 3 meses, a veces 4, a veces 5. Depende de la indicación, depende del paciente, depende de la dosis que se utilizó, inclusive de qué tipo de botox, qué tipo de toxina botulínica se utilizó, porque hay diferentes marcas. Pero sí, bueno, la respuesta es porque más o menos es el tiempo de actuación del botox y ya después de eso ya es necesario aplicar una nueva dosis. Ok, doctor, ¿qué le parece si hacemos aquí una breve pausa, si me lo permite? Al volver regresamos con más preguntas que ustedes tienen y sobre también el uso no estético del botox para la sudoración excesiva y parálisis facial. Gracias por su compañía. Nosotros estamos hablando sobre los usos no estéticos del botox y antes de irnos a la pausa comercial teníamos una consulta precisamente de uno de ustedes que la hacen a través de nuestras redes sociales y es Mariana Herrera. Me interesa saber cómo es el procedimiento para una persona que sufrió parálisis facial y cómo es el tratamiento. Doctor, tal vez podamos a partir de esta pregunta de doña Mariana hablar y también ampliar un poco sobre la parálisis facial. Muy bien, bueno, sí, entonces en cuanto a los usos del botox para las secuelas de la parálisis facial hay sobre todo 2 indicaciones. No ayuda a restaurar el tono muscular, pero una persona con parálisis facial tiende a tener un lagoftalmos, que es no tiene la capacidad de cerrar el ojo afectado, del lado paralizado, y esto puede producir un gran problema a nivel de la superficie ocular, sequedad excesiva, ulceración y tal. Y a veces lo que hacemos es, mientras la persona está haciendo la terapia, para recuperar, en caso de la parálisis de ver, esa motilidad de los músculos de la cara, podemos colocar un poquito de botox para bajar un poquito el párpado y proteger el ojo. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, una pesa de oro en el párpado y tal, es una indicación. Otra indicación es pacientes que han tenido una parálisis facial, sobre todo pacientes cuya parálisis facial es secundaria a un traumatismo, a una resección quirúrgica de un tumor, pueden tener lo que se llama regeneración aberrante del nervio, en donde meses o años después de la parálisis empiezan a desarrollar unos espasmos, unos movimientos anormales en la cara, o por ejemplo, al sonreír se les cierra un párpado, o tienen diferentes distonías o movimientos anormales. Entonces se utiliza el botox para relajar esos músculos, evitar que continúen los espasmos, o si hay un dolor y tal, entonces se puede utilizar para eso. Pero no es como que el botox ayuda a restaurar el tono de los músculos, mucho menos, más bien todo lo contrario, el botox lo que hace es relajar. Entonces se utiliza sobre todo para esas 2 indicaciones, ¿no? El no poder cerrar el ojo, que pone en riesgo la salud del ojo, o el tener espasmos porque el nervio ha vuelto a crecer, se ha regenerado, pero de manera aberrante. Ok, ¿después de cuánto tiempo de que la persona sufrió una parálisis puede entonces acceder a la toxina botulínica? Bueno, si la indicación es para cerrar un poquito el ojito, porque el ojo está expuesto al aire y no está parpadeando normalmente, de hecho eso se usa al principio. Al principio, de hecho, casi que inmediatamente, después de la parálisis, sí se nota que no puede cerrar el ojo. Y después se deja de usar en el caso de las parálisis que mejoran con la terapia física. Mientras que la otra indicación, que sería los espasmos, porque el nervio se ha regenerado de manera aberrante, más bien sería meses o años después, cuando desarrolla la persona estos movimientos anormales. ¿Con qué frecuencia entonces la persona debe continuar inyectándose botox si ha sufrido una parálisis? Bueno, si la parálisis, por ejemplo, es permanente, porque fue secundaria a una cirugía y hay una regeneración aberrante o hay movimientos normales, lamentablemente es algo crónico que debe tratarse pues, de manera definida durante muchos meses o años inclusive. Y igualmente la indicación siempre debe ser más o menos entre cada 3, cada 6 meses en función de cuánto dura el efecto del botox en los músculos. ¿Hay alguna restricción para utilizar el botox, doctor, en cualquiera de estos casos que hemos hablado? En cualquiera, inclusive estético, sí. El botox no debería utilizarse en la lactancia ni tampoco cuando una persona está embarazada. Básicamente eso es muy importante. El botox no debería utilizarse tampoco si la persona ha hecho una reacción a una de las proteínas que trae el botox, o cuando, por ejemplo, en la zona donde vamos a aplicar localmente el botox hay una infección en la piel, por ejemplo. Básicamente, porque como es un medicamento que actúa a nivel local, no tiene efectos adversos a nivel sistémico. Normalmente se dice que también personas que tienen enfermedades neurológicas degenerativas, que son como esclerosis múltiple, este tipo de enfermedades, tampoco es una buena idea aplicarlo. La pregunta que tal vez muchos se hacen en la casa es, ¿quién aplica el botox? Ok, bueno, para fines estéticos, pues, a ver, muchas personas, muchos especialistas, quiero decir. Para fines no estéticos, a ver, por ejemplo, lo que es el tema de las migrañas, los colegas neurólogos son quienes se especializan en eso. Cuando es por un tema, por ejemplo, de sudoración excesiva, eso lo aplicamos diferentes especialistas. Cuando se debe sobre todo a espasmos de la cara, espasmo hemifacial, al tema del blefaroespasmo o las mioquimias orbiculares, pues esa es mi especialidad, que es la cirugía oculoplástica. Muchos oftalmólogos, algunos cirujanos otorrinolaringólogos también lo hacen. Pero sobre todo especialistas cirujanos que son sobre todo especialistas del rostro.
Ok, entiendo y sé, doctor, que esta no es su especialidad, sin embargo, es parte de los usos no estéticos que realizan algunos especialistas del Botox y es la sudoración excesiva. Me imagino que son los dermatólogos quienes hacen Por ejemplo, el uso. Ajá. correcto, sí, dermatología. En el caso de la sudoración excesiva, ¿en dónde se aplica generalmente? Normalmente en dos sitios, en las axilas y en las manos. ¿No? Que es normalmente cuando hay personas que suda demasiado por las axilas o por las manos, por nervios o simplemente es algo involuntario, entonces ahí es donde se puede aplicar en estas dos áreas. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y si usted quedó con alguna consulta, se la quiere hacer al doctor, puede hacerlo a los números que le voy a dar en este momento, 2248-2305, ahí están en pantalla, 25-22-1000 o también puede escribir al WhatsApp 7032-5570. Me imagino que WhatsApp es para sacar cita, para escribir alguna consulta o también para llamar. Sí, correcto. Ok, ahí está entonces 7032-5570. Él es Abraham Gómez, oftalmólogo y cirujano oculoplástico. Gracias, doctor. Esperamos pronto. Muchas gracias. Aquí en la Casa de Buen Día.